el funcionario, ¿cuál es la primera? La primera es un médico, no te hagas problema, abre el teléfono, llama, le dice, mañana está el médico acá. Y la segunda, ¿cuál es? Que no tenemos señal de separar los celulares. Bueno, Julio es todo lo contrario. Julio es el tipo que se comprometía y que en las 24, 48 horas pues estaba la solución, o por lo menos se iba alguien llamaba y alguien trataba de dar las explicaciones del caso y de alguna manera las cosas salían. Eso en un lugar donde estamos nosotros, como es la zona de Villa Ángela, al sur, bien al sur, sobre todo hay unas, digamos, poblaciones aborígenes muy extremas, con necesidades muy extremas, es muy importante. Es muy importante y celebro eso en julio y es lo que a mí me da la pauta de que su nueva función, porque estoy seguro que lo va a ganar, va a ser así, comprometida con la gente, comprometida con el pueblo y con mucha sensibilidad como es su persona. Así que le deseo lo mejor, la hago cortito porque somos muchos y lo quiero escuchar a él en algún momento. Así que lo mejor, Julio, para vos, y creo que todos los que estamos aquí también coincidimos en eso, que eso es lo mejor que puede haber en este espectro de aspirantes, como decía el amigo Jorgito Ferreira. Un abrazo y suerte. Gracias, gracias. Ahí lo veo al doctor González. Julio, tocayo, ¿te querés presentar? Ahí está, recién ando familiarizándome con la tecnología, así que soy el doctor González Julio, la camisita, estoy saludando, así que ella me Nati González Julio, y en doctor, soy médico y docente, y próximamente voy a ser licenciado, así que en educación. Saludo a los que están en el Zoom, los del Impenetrable, tenés bastante apoyo, Julio, así que para hablar de vos, bueno, sé que reconocés esta zona. Los otros candidatos no los conozco, nunca los he visto y no creo que conozcan el Chaco mejor que vos, porque recorriste junto con el amigo Carlos Benedetto, recorriste todo el Impenetrable, a veces en camioneta, a veces a pie, con los colchones de arena que se comían las ruedas de las camionetas o barros que se hundían, la camioneta se hundía en el barro, así que todo el indicado a mí me parece que tendrías que ser el defensor del pueblo porque justamente conoces el Chaco. Así que estoy a tu servicio, cualquier cosa ya sabes ya, así que me llamas y estamos ahí en la batalla. Gracias. 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 Gracias, Julio. ¿Alguien más? Sí, Fidel. Ahí parece que está Isabel Paredes también. Y también en el chat nos dejó alguna inquietud Marisa Pizzi desde Nueva Pompeya, que dice que no tiene buena señal, no tiene buen micrófono, pero deja su inquietud en el chat, así que la registramos y la vamos a compartir a Julio. Si nos alcanza el tiempo, la leemos para el conjunto. ¿Alguien sigue? Bien. Fidel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Julio, y a todos los que están en esta charla. Soy Fidel Montiel, de Villa Río Bermejito, acá en la zona del norte. Bueno, la verdad que gracias al doctor Julio que nos pudo invitar a esta charla, todo el conocedor de indígena, así que tiene nuestro apoyo al doctor. Esperemos que sea él, y yo sé que va a ser él, va a ser el defensor del pueblo, porque más que él conoce realmente de lo que somos nosotros, de las comunidades originarias,
y bueno, nosotros muy expectantes sobre todas las cosas, lo que va a pasar, pero creemos que va a ser él. Muy, merece el lugar que pueda tener el doctor, porque, bueno, como dijo ya el doctor Julio, él anda siempre por nuestra zona, y bueno, la verdad que tienen nuestro apoyo desde nuestra localidad, Villa Río Bermejito, parte de las comunidades originarias. Así que nada más. Ñache, gracias. Isabel, ¿estás hablando? Hola. Sí, hola, ¿me Hola. escuchan? Hola. A ver si te escucha. Hola. Si te escucha, Julio. Sí, la escucho, perfecto. Bien, bien. No se escucha. Lamentablemente No se escucha, vamos a Isabel. quedar cortos en el tiempo, así que vamos a tener que avanzar con los Bueno, que pueden ser escuchados bueno, posteriormente. ahí lo veo a Carlito Barreto, a Marina Maldonado, al doctor Jorge Luis de Miguel, Luis Miguel, hola Jorge, veo a varias personas, a Norma también la veo ahí. Así que, a ver, la idea de este primer contacto la necesidad de agradecerles a muchas personas. Agradecerle en primer lugar a muchas personas que han estado antes de la postulación y durante la postulación buscando adhesiones. Es muy importante ese agradecimiento para mí. En primer lugar, me parece que nosotros necesitamos rescatar algunas instituciones en su plenitud. Y la Defensoría del Pueblo, quienes tenemos memoria, recordamos que cuando en el año 2007 llegamos a la gestión con el actual gobernador Jorge Capitanich en su primer gestión, había varias restricciones al ejercicio de la ciudadanía. Una era una ley de desamparo que le llamábamos nosotros, y otra, que los que son abogados se van a acordar, y otra restricción se refería básicamente a la cuestión del defensor del pueblo. En la manera que estaba instrumentado no se lograba lo que dice la ley, que se necesitan los 2/3 para designar al defensor. Esa norma está vigente, pero se agregó a los fines de sortear las dificultades que existía para llegar a ese consenso, un defensor adjunto. Entonces, tenemos el defensor del pueblo y un defensor adjunto. Esa institucionalidad, disculpen, perdón, esa institucionalidad fue rescatada con mucha lucha de la gente, con mucha... Yo recuerdo que tanto acá como en Sáenz Peña nos juntábamos antes de la instrumentación de la figura del defensor del pueblo, y después, una vez que se logró instrumentar la figura, que se eligiera el primer defensor, y después para sostenerlo también, porque ahí
dentro de las funciones del defensor está la de velar por la institucionalidad y enfrentarse con algunos poderes, digamos, en eso. Y después hubo como un impasse. Si alguien hace un poquito de memoria, va a recordar que en la anterior elección del defensor del pueblo fue traumática, fue muy, muy traumática, incluso con escenas de violencia bravas afuera de la legislatura. Entonces me parece que eso condicionó ese segundo mandato de Corregido, y la agenda estuvo muy, muy complicada, la agenda ciudadana, como para que tuviera canales que instrumentalizaran una demanda que existe en el Chaco. Hay algunas cuestiones que son muy obvias. Una de las cuestiones más candentes tiene que ver con los recursos naturales, especialmente todo lo referido al agua. El defensor del pueblo en la provincia del Chaco tiene un mandato específico en la cuestión de aguas, y para nosotros que vivimos entre la desertificación y la inundación, no es un dato menor el manejo del agua y la instrumentación que debemos darle a ese tema. Eso, en términos generales, yo lo traigo a alusión para mostrar que algunos temas han estado ausentes de la agenda. Entonces, me parece a mí que hay una agenda que necesitamos nosotros armar en la provincia del Chaco referido a las facultades y las obligaciones que tiene el defensor. Más allá del litigio, me parece que en la agenda tiene que estar eso. La única manera que algunos temas estén en la agenda es a partir de la presencia de los distintos sectores de la sociedad, como le gusta decir a Amalia en general, con sus demandas puntuales. Me parece que eso tiene que estar la dignidad de las personas, sobre todo, la calidad institucional. Lo otro, a mí me alegró muchísimo recibir adhesiones de toda la provincia, pero de toda la provincia, incluso algunas transcriptas de puño y letra, gente que no tenía posibilidades de imprimir, agarró el modelito que teníamos nosotros y la pasó a mano. Y eso nos remitió en foto WhatsApp y nosotros lo subíamos a la... me parece que esa agenda donde la gente esté presente y esa columna tiene que estar. Por eso, no sé de dónde salió, de alguna de las compañeras o compañeras, la defensoría de todos y todas, o de todes. Me parece que eso es importante, es que la gente se identifique con una determinada institucionalidad, con una determinada herramienta que nos sirva para construir una agenda en la diversidad, pluralidad, una agenda que sea capaz de escuchar fundamentalmente. No hay otra clave en representación de los intereses del soberano, en los intereses del pueblo, que de escuchar a todas las partes, a todos los sectores. Y también escuchar a toda la provincia. Muchas veces, miren, nosotros tenemos acá en la provincia del Chaco casi el 50% de la población en resistencia, con graves consecuencias. Esto que nos pasa del COVID no es una casualidad, digo, así como sus ventajas, ahora descubrimos en su magnitud las desventajas que implica esta megápolis, como le dicen a estas grandes ciudades, a estos grandes centros urbanos, y los déficits que tienen eso. Yo no me imagino una defensoría del pueblo sin articular en el territorio. Porque uno se pregunta cómo articula, y viendo la Amalia, digo, la discapacidad no está en resistencia únicamente, pero la mayoría de los casos que llegan tienen que ver con resistencia. Esa necesidad
de la cercanía con el ciudadano que está en Sausalito. A nosotros nos ha tocado ver escenarios de muchísima fragilidad y vulnerabilidad en el interior de nuestra provincia. No es un dato anecdótico, sino que tiene que ver con el acceso a herramientas de justicia, de igualdad y de equidad de todos los ciudadanos chaqueños. Tenemos que preocuparnos por ese ciudadano y esa ciudadana chaqueña. Hay una agenda que me imagino que tiene la Defensoría del Pueblo. Yo no he visto los últimos informes, la verdad busqué el último informe del último año de gestión, no lo encontré, lo pedí en la Cámara, incluso no lo encontré, pero me parece que hay una agenda del Defensor del Pueblo o de la Defensoría del Pueblo. Esa agenda también va a ser un pilar, porque yo no soy de los que creo que llega uno y establece una agenda. Me parece que el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo tiene una agenda, sus trabajadores seguramente tienen una experticia en cuestiones colectivas, de intereses difusos, y para mí es una columna también eso, respetar el proceso colectivo, institucional, organizacional que tienen esos organismos, porque quienes muchas veces llegamos desde la política a algunos lugares, cometemos el error y el horror de desestimar el trabajo, a veces de muchos años, y con personas con muchísimo talento. Mi experiencia ha sido, en los pocos lugares que he estado en el Estado, encontrarme con grupos y equipos de trabajo muy sólidos, y que muchas veces el Estado lo desaprovecha. Entonces, una columna para mí es esa agenda, esa institucionalidad, esa dinámica que debe tener esa institución, y agregarle el plus y los talentos que tenemos todos para brindar cuando llegamos a un ámbito distinto, pero que tiene que ver con algo que venimos haciendo hace años, que es trabajar sobre los conflictos individuales y colectivos. Otra cuestión que me parece interesante y que lo plantearon los distintos compañeros del movimiento indígena, yo me acuerdo cuando recién empecé a visualizar la figura esta del Defensor del Pueblo, tuvo que ver con la necesidad de articular con organismos nacionales en una estrategia hacia Chaco, y de hecho el primer caso que me toca a mí participar con el Defensor del Pueblo, en su momento era el doctor Mondino, un cordobés que estaba en Buenos Aires, que tenía un muy buen equipo de gente. Nos fuimos a recorrer el impenetrable y ahí empezamos a ver la realidad, o a sistematizar una realidad que uno conocía, pero a sistematizarla y a plantearnos un caso. Yo me acuerdo que me enojé mucho con el equipo del doctor Mondino. Ahí también conocí a Rolando Núñez de Nelson Mandela. Empezamos a sistematizar la información, y lo que decía Mondino y su equipo, dicen, acá hay no solamente un tema de pueblos indígenas, sino el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al ambiente, y la estrategia que se diseñó en ese momento tuvo que ver con esas herramientas, y ver ese contexto que por ahí uno cuando tiene una mirada sectorizada no lo ve, o lo que decía Amalia, la cantidad de personas que encontramos con distintos tipos de discapacidades fue increíble, porque la escasez de alimentos, la escasez de agua, la escasez del Estado, de servicios del Estado deficitario, tienen sus consecuencias en la vida de las personas. Así que el diseño que se le dio desde la Defensoría del Pueblo tenía más que ver con eso que con la cuestión indígena, y yo, como era un empedernido en la estrategia indígena, quería que se plantee ese tema. No se lo planteó, pero la verdad que fue en su momento una gran solución para los avemajitos. Después los déficits sí tuvieron que ver con no profundizar una estrategia legal en ese territorio, y también con esa no mirada indígena. Esto es una opinión personal que yo tengo, ¿no? Pero
la cuestión indígena tiene que ver con eso. Otra cuestión que para mí no puede pasar desapercibida es también que hay desde distintos colectivos, de distintas representaciones, como es la demanda de diversidad, la demanda de mujeres, está planteada como una necesidad de darle, encontrar ese espacio que no existiría en la Defensoría del Pueblo. Me parece que en eso hay que trabajarlo, es importante y tiene que ver con generar a nivel provincial alguna institucionalidad que le dé marco y receptividad a eso en el territorio. No podemos nosotros no tomar esa demanda social, esa demanda general que existe, y tenemos que convertirnos en un vehículo para esos distintos escenarios que tenemos hoy. Hoy a la mañana, muy tempranito, a partir de una entrevista que me hace la gente de Radio Nacional, me plantea cuál es su programa o su proyecto, y a mí me parece que el proyecto lo estamos armando, lo vamos armando. ¿Pero por qué? Porque si no uno cae en lugares comunes, en decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo lo que prefiero es establecer algunos principios básicos, principios de participación, principios de articulación, pero la articulación con las distintas agencias estatales y no estatales en el territorio, una Defensoría del Pueblo abierta a las distintas demandas, capitalizar el capital que tenga, disculpen la redundancia, pero capitalizar la agenda que tenga la Defensoría y potenciarla. Y otra cuestión que me parece importante y que nos ha dado determinados resultados, creo que no nos equivocamos, es la necesidad de capacitación y fortalecimiento de los cuadros del Estado. Me parece que eso nosotros tenemos que profundizarlo junto con las universidades, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad del Chaco Austral. El Estado tiene capacidades instaladas, necesitamos profundizarla. Ha sido para mí un gran logro la capacitación o la propuesta de capacitación de la ley Micaela. Me parece que en eso es un logro importantísimo. Nosotros, de hecho, ahí la veo a Adriana y me acuerdo, empezamos la gestión cuando estuve en la Secretaría de Derechos Humanos, la última etapa, y una de las cosas que trabajamos fue justamente la capacitación virtual constante en lo que se denominan DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Me parece que eso tiene que ser parte de la agenda de la Defensoría del Pueblo, y esa herramienta para que llegue a muchos, a fortalecer a los distintos operadores en el territorio es clave, prioridades, saber que no podemos con todo, una agenda temática, una agenda que tenga que ver también con la necesidad de democratizar la información, que es un tema clave, que podamos nosotros de alguna manera, la información que está hegemonizada por algunos sectores, la hagamos llegar al territorio, a la gente, a las personas. El proceso de institucionalización también del Defensor del Pueblo creo que debemos replantearnos. Amalia me preguntaba en algún momento cómo era el trámite, y yo creo que necesitamos profundizar, democratizar más la figura del Defensor del Pueblo. Necesitamos mecanismos que tengan que ver con que la idoneidad, que aparezca la política, porque yo no reniego de la política, pero que aparezca la capacitación, la idoneidad, la capacidad de dar cuentas también por lo que nosotros decimos que somos.
Ahí me parece importante, digo, que podamos mejorar la representación o el mecanismo de elección o selección del defensor del pueblo. Dentro de las facultades del defensor está la mejora o la propuesta de leyes que tengan que ver con calidad institucional, y para mí el primer aporte que hay que hacer es en aras de la propia Defensoría del Pueblo. Si les parece a ustedes hacer alguna pregunta, interrumpirme, no hay ningún problema. Simplemente para compartirte, Julio, que le dijimos a Marisa, le dije yo a Marisa que nos hiciera un chat de sus inquietudes ¿Sí? desde el impenetrable. ¿Sí? Y ella marca... Ay, se me fue. Bueno, marca un tema que dice que ya lo estuvo tomando o se le estuvo planteando al actual defensor del pueblo, pero que no se avanzó, que son los descuentos que se hacen a gente que cobra asignación universal por hijo, otros ingresos oficiales, y que desde el Banco del Chaco se les hace descuentos. Simplemente dejar sentado, no es para que respondas ahora, simplemente dejar sentado de que está registrado el planteo de Marisa y que sería un tema, como vos decías, esto de decir, no abandonar la agenda anterior, digamos, si fue un tema que se planteó a la Defensoría del Pueblo en la gestión actual, tratar de ver qué continuidad se le puede dar al tema. Un comentario, Julio. Sí. ¿Me escuchan? Sí, coincido en ese sentido. Siempre es el hábito de cuando a gestión nueva se borra totalmente lo anterior. Empezamos de nuevo, cae todo, y en vez de rescatar lo bueno, mejorarlo y dejar de lado lo malo, entre comillas, ¿no? Sin entrar en el análisis de gestiones anteriores, eso no es sentido. Y después también una cuestión que en general se observa, creo que incide en lo que sería la indefensión, por lo menos lo que respecta a las personas con discapacidad, de que generalmente estos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, INADI, alguno otro que pudiese haber a nivel provincial, incluso a nivel nacional, primero la falta de autonomía, como que acá no se resuelven cosas, sino que se manda todo a Buenos Aires para que allá resuelvan, sin conocer lo que es la cultura, idiosincrasia, etcétera, nuestro, y los tiempos, porque obviamente quedamos a la espera de que dentro de otro año ahí recién se resuelva lo que competa a denuncias o planteos que se hagan a nivel provincial. Y después la falta de la cuestión que es intervenciones que no son vinculantes. Las resoluciones generalmente que se tomen a nivel de INAC no son vinculantes, son recomendaciones, son sugerencias, y esa es una cuestión que incide a nivel social, a nivel de los que son objeto de denuncias o de planteos, no le haciendo la expresión a lo mejor fuera de contexto, pero no le dan bolilla. Una mera sugerencia o recomendación, ¿no es cierto? Y desde la persona que queda tal vez como un paso que pueda servirle para la instancia judicial, que es lo que se procura evitar, porque después es plata, tiempo y demás, y cero respuesta. Entonces creo que es importante marcar presencia, que si se hace presencia desde la Defensoría, una opción, por ejemplo, planteada como la tenemos a nivel de transporte público de ómnibus para las personas con discapacidad, que si se inicia, se la siga, se la prosigue, que si intervengan los órganos judiciales se ejecute,
tiene que haber una continuidad de trámite, digamos, ¿no es cierto? Omar, Pero Omar, romper ese esquema de la actividad como era, de las resoluciones como mera recomendación y trabajar mucho el consenso con todos los entes, el diálogo para generar un cambio. Estos, te vas así. Gracias. Bueno, Amalia, yo estoy coincidimos en eso. El litigio en general y las cuestiones colectivas, a mí me ha tocado participar de distintos casos, conflictos, y la clave para mí es la presencia de la gente. Hay muchas veces a nosotros nos pasa que se nos pierde la gente. Hay veces que los colectivos dependen de liderazgo, dependen también de recursos, dependen de urgencias, o por ahí alguna urgencia inmediata se ve evacuada y después la cuestión más estructural no se sigue. Yo sé lo que me estás diciendo, y lo otro, sé que, y vos como abogada también sabés, que no es fácil litigar en los tribunales. De hecho, yo revisando un poco la información que había respecto al defensor, hay una restricción que tiene que ver con la legitimación, la representación del defensor con respecto a organismos nacionales. También en su momento la tuvo el defensor del pueblo a nivel nacional con respecto a un fallo que le restringía la representación. Bueno, esta es una historia que la gente por ahí no la conoce, pero que hay que profundizarla, y que es que todos los institutos de democracia indirecta o representaciones indirectas que tengan que ver con víctimas, que tengan que ver con afectados, que tengan que ver con sectores excluidos, hay una estructura quilosada, una estructura que resiste a esas nuevas representaciones. Nosotros lo hemos vivido no solamente en casos colectivos, sino en la Secretaría de Derechos Humanos, con respecto a la representación de víctimas de violencia de género. El Poder Judicial resiste mucho a nuevas instituciones y a nuevas representaciones dentro del proceso. ¿Y por qué? Porque esas representaciones vienen con los afectados, con las víctimas, con los excluidos, con los ninguneados, con los invisibilizados, y ahí se le hace evidente. Y entonces las resistencias llevan a largos procesos. A mí me ha tocado estar en algunas causas, miraba hoy una causa, tiene 18 cuerpos, de 200, de 200 hojas cada cuerpo, una barbaridad. ¿Y era tan complejo? No, no era tan complejo. Pero lo que uno ve es el sistema con una resistencia e incluso una hostilidad hacia el soberano, cuando el soberano de alguna manera va a calar profundo en temas, como vos los planteaste, el tema de transporte es una barbaridad, y se pueden hacer las cosas de manera distinta, y yo he visto algunas experiencias distintas. Me gustaría que por lo menos mi ciudad, mi provincia, mis coterráneos pudieran tener acceso a un sistema de transporte más previsible, más equitativo. Honestamente, digo, hay varias cuestiones de la agenda que necesitan que ese colectivo esté presente. Me parece que ahí está el primer desafío de la Defensoría del Pueblo. No es, un poco respondiendo a lo que nos planteaba la compañera hoy de Jujuy, esto no se trata de Batman, no existe Batman o Superman. Creo que es lo colectivo, la necesidad de dialogar, de escuchar, no solamente de decir que se escucha, sino realmente escuchar y poder instrumentar
los compromisos que uno asume también, eso es lo otro. Eso es lo otro. Saber también que existen en toda gestión pública condicionamientos, existen condicionamientos, algunos son explícitos y otros implícitos. Pero después yo le digo siempre a mis amigos, a mis conocidos, a los colegas, después de los 50 ya estamos de vuelta, creo que después de los 40 ya estamos de vuelta. La agenda en la provincia del Chaco no es muy complicada. Sí requiere eso que vos planteás, que es la posibilidad de darle continuidad institucional y seguir y pedir la ejecución y generar también, hay otra cosa que yo aprendí, que es ir generando plataformas de consenso. Más que de conflicto, vieron que en mediación no se habla de plataformas de conflicto. Yo creo que hay que empezar a hablar de plataformas de consenso. Consensuar estrategias, incluso con otras agencias estatales, para buscar solución de problemas que tienen que ver con muchísimas personas. En la provincia del Chaco tenemos más de 1 millón de habitantes, con distintas situaciones, pero que padecen por ahí los mismos servicios, las mismas empresas, los mismos déficits, y estructuras estatales que en vez de contribuir a la solución se chocan. Hay mucho voluntarismo, pero falta generar mecanismos institucionales para asumir los conflictos y articular salidas, incluso progresividad en las salidas. No sé si alguien más quiere preguntar algo, decir algo. Tato también por chat planteaba eso, ¿qué diagnóstico, desde qué diagnóstico de la provincia se parte para plantearse la Defensoría? Pero vos más o menos ya estuviste contestando más o menos tu mirada de cuáles son los temas urgentes. No sé si querés agregar algo en relación a esto de diagnóstico provincial. Yo hago una sola cosa que le decía los otros días a alguien, no me acuerdo, que me preguntaba de otro lado por la provincia del Chaco. Mire, quienes me conocen saben que llegué a esta provincia hace casi 36, 37 años. Con una valijita roja nada más y mucha esperanza de ser abogado. Muchísima esperanza. Y aprendí de los chaqueños algo fundamental, que es una sociedad diversa, muy diversa, quizás por su historia colectiva, su historia de migrantes, de indígenas. Esa diversidad cultural también tiene una diversidad política y también tiene una diversidad económica en la provincia. No es lo mismo ser abogado en Villa Ángela, digo, en el sur de nuestra provincia, que ser abogado en el norte, honestamente. Son distintas realidades. El Chaco tiene distintas realidades y esas realidades enriquecen también a esta provincia, enriquecen fundamentalmente en distintas perspectivas. Y eso nosotros todavía no lo hemos logrado homogeneizar en un proyecto colectivo. Y a mí me parece que en eso nos debemos nosotros los chaqueños, yo me siento chaqueño, le digo honestamente, nos debemos una agenda común. Y me parece que desde la Defensoría del Pueblo, representando los intereses del soberano, incluso de distintos sectores, se puede contribuir a empezar a hablar de una agenda colectiva. Desde una agenda que tenga que ver con el preámbulo de la Constitución de Chaco, que habla de pluralidad, que habla de diversidad, que habla de multiculturalidad, que habla de no discriminación, de igualdad. Me parece que ahí hay que hacer un aporte importante en una discusión que le dé contexto nada más a la Defensoría. Si le da un contexto, la Defensoría puede hacer un aporte, porque eso es una obligación de otros sectores, pero me parece que si logramos nosotros armonizar
una propuesta en donde estén todas las voces, en donde esté toda la diversidad, se puede aportar a ese proyecto de diversidad con objetivos en la provincia. Digo, las realidades provinciales son muy distintas y muy duras, y muy duras. Eso. Le agradezco a Tato la pregunta. Ahí la veo a Ana Nicora, que está ahí. A Ana o Jorge, si quieren hacer ahí algún aporte, me parece importante. Debes tener silenciado. Hace eco por algo. A ver si me escuchan. ¿Sí? Sí. Julio, empezaste hablando del tema agua. ¿Sí? Yo creo que está dentro de las obligaciones del defensor. Sí, yo creo que también adjuntado a eso me parece que hay una cuestión en el Chaco que me parece que tiene que ser fundamental, y ya deben estar sabiendo de qué estoy hablando cuando hablo que se conecta con el tema agua. El tema de los desmontes, el tema de cómo se está talando nuestros montes, y a pesar de que dice que hay restricción, que hay, ¿cómo es? Que no se puede talar, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, y el señor que está de Villa Ángela conoce bien cómo quedó la zona del sudoeste. Yo me recorrí 71 lugares ahí en el sudoeste que hay comunidades indígenas, así que me conozco todo el sudoeste. Entonces, en función a eso digo, ¿y qué es lo que pasa cuando vienen las grandes inundaciones que tuvimos en estos últimos tiempos? Y cómo se sigue, a pesar de que hay prohibiciones, cómo se sigue sacando la madera del impenetrable. Así que eso creo que es una cuestión que alguien lo tiene que tomar. Y tiene que ser alguien alguna cuestión que se corte, porque si no, dentro de poco tiempo, ya es, porque yo conozco el impenetrable de aquella época, estamos hablando del año 88, 89, 90, por ahí cuando empezamos ahí al impenetrable, cuando se empieza a hablar, cuando tuvimos la comisión de la interministerial y todas esas cosas, y era otra cosa el impenetrable. Había 1 o 2 caminos para ir al impenetrable. Hoy está bien, tiene que avanzar y puede haber muchos caminos, pero sin sacar, así como se está sacando el monte y de la zona de nuestras comunidades, de las comunidades indígenas, que no lo pueden, ellos no lo pueden parar. Así que, porque los intereses que se van metiendo en esos lugares son mucho más poderosos que las comunidades indígenas y que nosotros mismos. Entonces, me parece que esa es una cuestión que se tiene que también empezar a tomarlo en serio, y me parece que va a ser una cuestión para usted, doctor. Primero te dije Julio y ahora te digo doctor. Doctor. La que tenemos, no me da para decirte doctor. No, pero aparte soy apenas abogado. Jorge, Juana. Hola. Hola. Hola, Isabel, ahí estás. Hola, Julio. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te ¿Sí o no? escuchamos. Bueno, yo soy de Pampa del Indio y bueno, le conozco a varios que están ahí y seguramente algunos tampoco, todavía no nos conocemos personalmente, pero seguramente después de la cuarentena nos vamos a ver, vamos a ir viéndonos. Y bueno, quería transmitirle al doctor Julio que, bueno, estos días nos habíamos puesto en campaña también como organización y nuestro apoyo a él, porque más allá de que, bueno,
hay propuestas también de mujeres, pero sabemos el trabajo del doctor Julio también, que significa para nosotros como pueblos indígenas, que en su momento nuestra organización, y a través de un fallo donde ellos como abogados, junto con Chabela Grillo, así nosotros se ganó ese trámite tan esperado para nosotros, ¿no? Que bueno, obtuvimos así, digamos, nuestra organización con su personalidad, en la cual hoy en día nosotros queremos mantener viva esta organización porque es la única en el país con esta formalidad. Y nosotros queremos, con este antecedente, queremos también que bueno, nuestro hermano, compañero Julio, tenga nuestro apoyo como organización, y también yo como docente indígena, que también formo parte de esta organización y en mi comunidad acá de Pampa del Indio, y también soy comunicadora, me recibí en la escuela de, bueno, de la organización Arqatagna Pompi, y nosotros defendemos este proyecto y con nuestra personalidad jurídica estamos llevando adelante. Y mi propuesta es que el doctor Julio, cuando llegue, esperemos que, que Dios la acompañe y bueno, también llegue, ¿no? Ahí está, siempre lo hemos acompañado, y también cuando aquella vez también propusieron, fuimos hasta la Cámara de Diputados, lo acompañamos, y ahora lo hacemos también, este momento tan significativo para nosotros. Mi propuesta, y como propuesta de la organización, habíamos hablado el otro día, es la protección a nuestras organizaciones indígenas, a nuestras escuelas indígenas, para que, bueno, el Estado también ve nuestra situación como pueblos indígenas, que son las únicas escuelas existentes en este territorio. Y nosotros queremos mantener eso porque es la base y la formación de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo indígena. Así que nuestro apoyo, doctor Julio, más allá de todo el desmonte también, la necesidad hoy en día del agua, de la alimentación, Sí. ¿no? Porque eso también, hoy con esta pandemia no tenemos recursos, ¿no? Nuestro pueblo se quedan en la casa, pero no hay un monte que le pueda abastecer, digamos, las necesidades, ¿no? Entonces también muchas cosas nos faltan. Creo que la formación de los jóvenes es lo que hoy también es necesario para nuestro pueblo. Así que nuestro apoyo, y bueno, y cuando llegues podemos festejar seguramente. Bueno, saludos. Sí, gracias, gracias. Abrazo, Isa. Jorge. Hablo 2 minutos. Hola, ¿cómo están todos? Si quieren. Hola, Miguel. Hay una que yo sé, quiere competir, estamos en habitaciones distintas, ¿viste? Fue notable eso, se registró. Están Mirá, aliados. Julio, ojalá pueda llegar y el mapeo de Conteo TD, ¿viste? Porque hay que recuperar ese instituto que es Defensoría del Pueblo, que entró con buenos bríos, pero después se amesetó, ¿viste? Se amesetó. Y la agenda, yo sintetizaría en muy pocas cosas, ¿viste? Una, no olvidar que es una estructura del Estado, no es una estructura del gobierno. Y la primera agenda es la de los invisibles. Los invisibles, por algo digo invisible, ahora la pandemia los hizo visibles. Según los datos del gobierno, 319.000 personas se anotaron en la IFE, en el Chaco. Tiene récord en todo el país la IFE, el Chaco, en las relaciones. Imagínense los invisibles. Tiene el 28 de octubre, espero que no se suspenda, está previsto
está previsto el censo nacional, ahí vamos a tener más mapas todavía de los invisibles, ¿viste? Pero en lo invisible están los campesinos, que lo tenemos en los discursos, pero no lo tenemos en el presupuesto, ¿viste? Entonces no hay plano universal del agua en las ciudades, pero no hay plano universal del agua para los campesinos. Ni hablemos de la tierra, ¿viste? Los conflictos de desalojo siguen pendientes. No hablemos de plan de vivienda, nunca hubo plan de vivienda rural. Hubo crédito para vivienda, pero no plan sistemático, digamos. Otros invisibles están en los discursos, los pueblos originarios, pero no hay día que no haya un problema, y grave encima. Otros invisibles son los jóvenes. No nos olvidemos que el 50% no termina el secundario, el 50%. Y los que terminan el nivel que tienen, no quiero ponerle la lupa. Invisibles, las mujeres que, gracias a Dios, están rompiendo un poco más que antes, pero no nos engañemos, el ruido mayor se hace en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades y en la ruralidad siguen tan invisibles como antes. Así que la agenda de los invisibles es la central. Y ni hablar de la postergación global, porque nosotros vivimos en una ficción que se llama federalismo. En la provincia misma solamente se hace visible porque tenemos récord de contagio en resistencia, y si no, no existe tampoco como provincia. Y la segunda agenda, creo que lo decimos todo, es la agenda ambiental, de los recursos naturales. Y el tercer punto de agenda, quiero meter el dedo en la llaga ahí, es para mí el Estado. Nosotros tenemos gobierno, pero no tenemos Estado. El Estado se lleva mal casualmente con los invisibles y con los recursos naturales. Tendría que proteger y promoverlo, y cuando puede lo castiga, cuando puede hace negocios ilegales, la policía con la droga, y cuando puede no protege a los bosques, tendría que tener plan el Estado e improvisa. Entonces en un solo momento me tocó ver un mapa de que entre el norte y el oeste pedíamos auxilio a la nación por la sequía, y en el sur-suroeste pedíamos por la inundación. Fíjense lo que no tenemos Estado. Si tuviéramos Estado, nosotros no nos puede pasar eso. Así que imagínense que los porteños, que nunca entendieron nada, menos iban a entender un mapa, así que en simultáneo se hacían las notas. Así que si yo tuviera que dar 3 palabras, diría los invisibles, los recursos naturales y el Estado. Hay que poner el dedo en la llaga en esas cosas, y sin olvidar que en la misma Defensoría del Pueblo es parte del Estado, así que la máxima calidad posible tendríamos que llegar. Hasta ahí nomás mi comentario y aporte. Muy bueno. Menos mal que fue hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo veo a Carlos Barreto. Bueno. Ana, sí. Ana, sí. Sí, la verdad es que contenta de que cuando salió un poco por lado, en realidad nosotros lo conversamos dentro de acá, es un espacio de militancia, que no tenemos la masividad que quisiéramos tener, pero la verdad que compañeros de... Se entrecorta mucho. Se escucha con mucha dificultad, muchísimo. Casi no se entiende lo que... ¿Ahí? Bueno. A ver, ahí. Ahí se escucha mejor. A lo mejor. Sí, ahí se escucha mejor por el video. No, te decía que cuando salió tu situación y que bueno, varios compañeros hace tiempo venían como nombrando, nosotros consultamos, lo pusimos a consideración, digamos, dentro de la CAN, que bueno, el espacio de
militancia, no tenemos, decía, la masividad que quisiéramos tener, pero vamos construyendo en base a acuerdos, a consenso, a necesidades que vamos viendo. Y la verdad que desde el espacio salió el apoyo, creo que habrán llegado las adhesiones, y bueno, me parece que yo rescataba un poco ahí en el chat que decía esta cuestión de la agenda. Por un lado yo pensaba que la Defensoría del Pueblo, y no es que lo pensaba por una cuestión de que me imaginaba nomás, sino porque nos habían planteado así, la Defensoría del Pueblo intervenía cuando el Estado violaba tus derechos. Entonces, bajo un poco esa consigna, es como que la Defensoría va atrás de los acontecimientos, ya cuando la cosa está, ya se violaron los derechos, y bueno, me parece importante esto de poder trabajar en la agenda proactiva, de poder, a partir de lo que ya estamos viendo en cuanto a grandes violaciones de derechos, necesidades, digamos, derechos sociales fundamentalmente, poder anticipar desde la Defensoría un plan, digamos, de trabajo para acompañar esa reparación de derechos. Así que me parece importante, bueno, un poco lo que decía Jorge, la agenda de los más necesitados, desde el rural, que el espacio de militancia, el tema de salud. No se escucha, Ana. Y lo último no se escuchó. No se... Nada se escucha, Ana. Al menos yo no escucho nada. Ya trabajar. Escribo entonces. No sí, Ana, disculpa. Qué macana. Bueno, yo un poco para ir redondeando, un poco en función del avance de la hora, a ver, no es para vanagloriarse, pero generalmente la agenda ambiental, por las circunstancias, allá por el año 96, fuimos uno de los primeros en plantear la defensa del bosque chaqueño. A mí me tocó participar no solo en ese caso, sino también de la biosfera de Yaguatí en Misiones, ahí cerca de los Altos del Moconá, 300.000 hectáreas, junto con los guaraníes, después sumando voluntades, una muy buena experiencia. En el tema campesino, impulsamos ahí con Adriana, cuando estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos, la ampliación de la ley nacional o la aplicación de la ley nacional a nivel provincial a los fines de evitar los desalojos de campesinos, que logramos que la Cámara de Diputados instrumentara ese artículo que la provincia había adherido a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, excepto el artículo referido a prohibición de desalojos de pequeños campesinos. Digo, más allá de que podemos dar algún testimonio de que eso está en la agenda, a mí lo que me parece es en eso que planteaba tan claramente Jorge, que es que necesitamos un Estado que tenga una agenda que nos integre a todos. Necesitamos un Estado que reconociendo las diferencias, nos iguale, no nos discrimine. Me parece que ahí está una de las claves, ese principio, ese derecho no escrito en la Constitución o en los tratados de derecho internacional, que es el principio de no discriminación de manera abierta en toda su extensión, tiene que ser parte de una agenda política, tiene que ser parte de una agenda de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco. Y me parece que esa agenda se hace con hechos,
hechos y con que esos invisibles tengan un espacio en esa defensoría. Es un desafío, no es fácil, no es algo muy que se va a dar de lleno. Creo que hay que construir esa agenda. Yo estoy convencido que esa agenda se construye visibilizando y proponiendo. Lo otro es, todos los colectivos o todos los sectores tienen una agenda razonada, fundada, pero nosotros tenemos que ser un canal, un mecanismo de transporte para que esa agenda cale en el Estado. Necesitamos otro modelo de Estado. Yo siempre digo, los liberales son rapidísimos para reformular el Estado. Saben muy bien a dónde ir. Nosotros tenemos unas vueltas, unos debates increíbles para reformular el Estado. Y creo que nos debemos un mejor Estado, honestamente. Mejor Estado. En términos generales. Ahí lo veo a Carlos Barreto, después veo ahí a otra gente que no alcanzo, de medio chicato que soy, ahí Carlos dice. Buenas tardes. Hola, Carlito. Buenas tardes a todos los que están en la sala. Soy Carlos Barreto, docente y además militante sindical. Y en este poco tiempo que hemos tenido, he estado socializando un poquito la candidatura de compañero Julio, que conozco su trayectoria, lo conozco muy de cerca, y es un compañero todoterreno, así que por eso, y la mayoría de los compañeros lo conocen, así que por eso de manera indudable nosotros dijimos, bueno, vamos a apoyar al compañero, porque es alguien que de alguna forma ha estado involucrado con nosotros, los pueblos indígenas y los no indígenas, en diferentes momentos y en diferentes espacios. Así que hay que meterle pata nomás con esto y apoyamos a compañero Julio García desde mi organización 19 de abril, Hanakitarak, y desde los espacios sindicales donde también estoy trabajando activamente, y bueno, y en otros espacios también donde tengo la oportunidad de estar participando. Abuelito, contale tu experiencia en la universidad, que es muy linda. Esa experiencia es muy valiosa. En la universidad tengo dos experiencias. La primera es que ya por el 2009 más o menos nosotros empezamos, bueno, arrancamos con las organizaciones, a organizarlas para tratar de que se visibilice los indígenas dentro del espacio universitario, cosa que hasta el momento no sabíamos quiénes estaban cursando carreras universitarias y tampoco se querían dar a conocer porque era un espacio donde se consideraban que no era para los indígenas y mucho menos para los pobres. Entonces empezamos a trabajar, a articular con el rector en ese momento, allá por el 2009, 2010, y habíamos acordado con varias organizaciones, entre ellas mi organización. La mayoría son organizaciones locales, y con ellas habíamos acordado con el rector en aquel entonces de fomentar la participación indígena en el ámbito universitario, con becas universitarias. Nosotros le habíamos planteado esto, el rector recorrió también la provincia, y la sorpresa de que él viajó a Buenos Aires y cuando volvió estaba totalmente dispuesto a darle participación a los indígenas, o sea, no participación, sino más bien darle la posibilidad de que los indígenas puedan hacer carreras universitarias. Y en esa decisión estaba la idea de Carlos, ayudarlos, y más o menos en el 2010, 2011, fallece el rector, y después nos quedamos medio bajoneados, porque justo que logramos algo, se nos va el compañero. Y después asume otro rector, y bueno, y continuamos con esa idea, porque en ese entonces seguíamos articulando con docentes universitarios, entre ellos está Teresa Artieda, Laura Rosso, y después otros más,
personas que activamente están participando de lo que hoy conocemos como el Programa de Pueblos Indígenas, que tiene una resolución en el año 2011, y desde ahí nosotros venimos participando activamente para que los chicos, en principio era para las 3 comunidades, Qom, Wichí y Mocoví, pero después se fueron sumando los hermanos Pilagá, y después los hermanos guaraníes, los Pilagá por el lado de Formosa y los guaraníes por el lado de Misiones. Hasta ahora no tenemos guaraníes, los que quisieron venir, Julio, no vinieron, así que todavía no tenemos Es guaraníes, pero complicado sí salir tenemos del hermanos territorio. Pilagá. Sí, pero tenemos hermanos Pilagá y ahora me parece que también se están sumando hermanos de la zona de Jujuy, hermanos, creo que son collas, quechuas o aymara, no me acuerdo bien el pueblo, pero se están sumando al programa de la UNE, porque es un programa que financia a los chicos la beca y no es recurso de becas universitarias a nivel nacional, sino que son de becas universitarias que sale del recurso de la universidad de acá de la UNE, es recurso propio. Entonces con eso se está financiando a los chicos que están estudiando carreras universitarias. En principio eran 30 becas por año para los 3 pueblos, y como la provincia del Chaco, los que la comunidad mayoritaria es la de Qom, que tenemos un montón de Qom estudiando carreras universitarias. La carrera que más optaron es la carrera de ciencias jurídicas, pero como la mayoría no pueden trasladarse a Corrientes, están estudiando en la sede de Castelli. Así que tenemos varios hermanos indígenas estudiando en la sede de Castelli, becados del programa. También hermanos indígenas del pueblo Mocoví estudiando en la zona de Pinedo, también becados con el programa. También tenemos hermanos indígenas estudiando en Corrientes, acá en Resistencia y en Formosa, en Clorinda. Tenemos también una sede de la UNE. Y ahí también están estudiando hermanos Pilagá y hermanos Qom. En la provincia de Formosa ellos optaron por la carrera de ciencia jurídica. Los formoseños que vinieron a estudiar a Corrientes optaron por la carrera de enfermería, medicina. Así que están estudiando. Y en la actual tenemos casi como un poquito más de 80 personas estudiando. Algunos desertaron por diferentes razones, y en este tiempo de pandemia a muchos les estaba costando el hecho de poder participar en las carreras, así que se está tratando de que puedan seguir sus estudios de modalidad virtual. Así que, y nosotros como programa viajamos mucho en la provincia y también la provincia de Formosa, porque nosotros como comisión asesora también de alguna forma somos los contactos de los chicos y la comunidad, y o sea, sería como 3 patas. La universidad, el programa y la comunidad son los que sostienen a los chicos para que sigan estudiando sus carreras universitarias. Y hasta ahora ya tenemos algunos egresados en ciencias jurídicas. El más conocido por ahí es el Daniel Escalante, que al poco tiempo de graduarse quedó ya trabajando en el Poder Judicial, y la verdad que muy agradecido, porque es un hermano que tiene que ser el hombre pulpo ahora, porque es el único indígena dentro del espacio judicial, así que tiene que tener un montón de brazos haciendo diferentes cosas para las comunidades indígenas. Y bueno, así medio a modo de síntesis. Y después también estoy trabajando como docente en el departamento de idiomas de la UNE, que está acá en la sede de Resistencia. Porque también estamos fomentando de que el idioma Qom o el Wichí o el Mocoví sea un idioma obligatorio para las carreras de grado más adelante, como en la Universidad de Francia, donde las carreras de grado para doctorado, maestría, como requisito fundamental tiene que tener idiomas indígenas. Lo mismo que en las universidades de México también. Hay universidades que están exigiendo que tienen que tener lenguas indígenas como requisito indispensable para hacer las carreras de grado. Y eso es lo que nosotros también estamos tratando de que la UNE incorpore las carreras de las lenguas indígenas dentro de las carreras de grado como un requisito indispensable para seguir haciendo su carrera de grado.
Esto a modo de síntesis. Y bueno, Julio, la verdad que una alegría y gracias por la invitación. Y estamos acá siempre al pie del cañón, como dicen la mayoría de los compañeros. Tu micrófono, Julio. Perdón, muy cortito, los dejo feliz de haber participado de esta experiencia. El mayor de los éxitos, Julio, a todo el equipo, a todo el grupo. Y bueno, al pie del cañón por una política pública del Estado con Julio a la cabeza, como defensor del pueblo. Un beso gigante para todos, muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Amalia, muchas gracias, muy amable. Yo un poco para ir redondeando, ahí estaba Carlos, también, si quieren hacer algún aporte. Hola. Sí. Buenas tardes a todos, me voy a presentar, nos pedimos disculpas que nos incorporamos un poco tarde. Bueno, yo soy socióloga, jubilada docente de la Universidad Nacional del Sur. Participé del curso en el cual Julio dictó clase de derechos, el curso de INCUPO, derechos territoriales y acceso a la justicia. Así que, bueno, ahí lo conocí su planteo, venía participando y acercándome, digamos, a toda la causa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así que, bueno, cuando llegó esta invitación, nosotros con Carlos también ya habíamos participado el año pasado, 2019, en el encuentro de Castelli sobre derechos humanos y acceso a la justicia, que realmente fue muy interesante. Y bueno, en esa línea, digamos, lo venimos siguiendo a Julio, escuchamos hace poco la charla sobre derecho ambiental. Derecho humano al medio ambiente. Derecho humano al medio ambiente. Así que realmente es un gusto, nos parece un honor apoyarlo y acompañar porque lo conocemos a través no solo de su palabra, sino también de lo que otras personas han testimoniado acerca de el compromiso de Julio con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así que en ese camino nosotros seguimos. No somos del Chaco, somos de Bahía Blanca, así que el apoyo es virtual, pero las mejores ondas, y esperamos que el pueblo chaqueño sea muy inteligente y pueda elegir un defensor del pueblo que se merece. Julio, defensor. Sí, sí. Gracias, muy amable, muy amable. Yo para ir cerrando, hay un tema que sí. Julio quería aportar porque también la Defensoría debe tener intérpretes también de los tres pueblos, de los pueblos indígenas. Cuando salga el defensor del pueblo, tiene que ir acompañado por indígenas, digamos, para así también entender, por ejemplo, qué queremos nosotros. Sí, claro, por supuesto. Abrir puertas. Vamos a abrir puertas. Anotamos. Ahí hubo un aporte, yo para cerrar con un aporte que hizo Eli por escrito, agradecerle a la gente del sur, muchísimas gracias por estar, a Carlos, a todos ustedes. Un aporte que hizo que me parece importante remarcarlo, que lo hizo Eli por escrito, que es el concepto de participación. Y
yo siempre digo que ahora no pueden decir, no, está prohibido participar. Entonces, hubo un momento en que estaba prohibido participar, el argumento era el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante. Entonces se fueron generando mecanismos de normas, de instituciones para que el pueblo pudiera participar. Uno de esos mecanismos es el sistema de audiencias, y en toda la cuestión de intereses del pueblo, intereses del bienestar general, en proyectos, en iniciativas, se utiliza el sistema de audiencia, pero se lo ha vaciado. Entonces nosotros necesitamos profundizar el concepto de participación, de democracia participativa, y herramientas que tengan que ver con no lo simbólico, sino con la real participación del pueblo en los intereses que de manera directa o indirecta los afecten. Ahí nosotros no podemos hacer una audiencia pública, para dar un ejemplo, sin información, no podemos hacer una audiencia pública donde sabemos que no va a poder llegar la gente, no podemos hacer abuso de herramientas que tienen que ver con calidad democrática, vaciándola. Me parece que ahí Eli con mucha agudeza profundiza un tema, y eso que planteaba Ana, que lo planteaba de manera muy, muy inteligente, decir, bueno, está bien, no es solo ir atrás del conflicto, sino adelantarnos en el conflicto, igualar la participación popular, la participación del pueblo, del soberano, en lo que son también iniciativas puntuales o iniciativas populares. Me parece que ahí hay una cuestión por explotar. Isabel, ya sabés vos que eso tiene que ser un hecho concreto, y todas las puertas que hemos podido abrir en el tema indígena, siempre me acuerdo la iniciativa primaria cuando llegamos en el 2007 al gobierno de Coqui Capitaní, fue reconocer los idiomas indígenas, ¿no? Y después se convirtió en ley, pero lo primero que hicimos fue un decreto, y eso hay que profundizarlo, y hay que profundizarlo en todas las instituciones, porque el derecho a la identidad y el ninguneo del derecho a la identidad tiene que ver mucho con lo que se nos plantea hoy como debate en la sociedad chaqueña, que es el racismo. El racismo está íncito, y nosotros necesitamos visibilizar entre todos y entre todas que la igualdad no es un dato anecdótico, sino un dato fundamental en políticas públicas. Yo quiero agradecerle a Adriana, que tuvo a su cargo la responsabilidad de armar este primer conversatorio, agradecerle a cada uno de los compañeros que nos ha enriquecido con su tiempo, a cada uno de corazón, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en una próxima convocatoria. ¿Esto cómo sigue? El 6 de julio hay una audiencia pública. Seguramente va a haber participación de distintos colectivos, así que nosotros los estamos invitando a esa convocatoria, y aquellos que no han podido participar, veo a varios, a Paula, a Marina, a varios compañeros del sur, del interior de nuestra provincia, agradecerles también su presencia y por estar siempre. Así que a Silvia, a Claudia, veo a varios, a Emiliano, agradecerles muchísimo por estar y por poner su tiempo y su dedicación siempre a disposición de los intereses colectivos, que no es más que el interés del pueblo chaqueño. Bueno, te despedimos a vos, Julio, y nos damos las gracias entre todos, y más cercano a la audiencia pública nos estaremos comunicando de nuevo. Abrazos a todos, agradecidos. Bueno, muchas gracias, cariño. Abrazos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.